Leemos, dice, ¿dónde está pues, leemos juntos, va? ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Oramos, Señor, te ruego, Padre, tú que eres un Dios que habla y que transforma, que hoy lo hagas aquí, Dios. Hay tanta resistencia carnal contra tu palabra. Estamos caídos y pecamos y hacemos cosas en nuestra mente contra tu palabra, Dios, pero tú y tu poder pueden destruir eso, derrumbar esas barreras y hablar directo a nuestro corazón. Así que sana, pero salva y transforma el día de hoy, Señor, por medio de tu glorioso evangelio. Hazlo por amor de tu nombre, por amor a tu iglesia. Y tu iglesia dice... Pueden sentarse, gracias. Jactancia versus evangelio. Terminamos capítulo 3. La semana pasada Dios nos mostró en su palabra de manera muy clara cómo la salvación le pertenece al Señor. Eso es algo que constantemente estamos anunciando y diciendo. La salvación le pertenece a Dios. Dios es el que salva, la salvación comienza con Dios y termina con Dios. No se trata de nosotros. Todos nosotros estamos condenados, escuchamos. Somos condenados porque todos hemos pecado y nadie se puede salvar por sus propias obras. Nadie se salva por la ley, pero aparte de la ley ha sido manifestada la justicia de Dios en el evangelio, de manera que podemos ser salvos cuando creemos en Jesús como Salvador. Y Pablo sigue y va a hilar el argumento anterior, pero va a introducir a lo que va a estar hablando en el capítulo 4, donde va a hablar precisamente un poco más de lo que es el orgullo, de las obras de la ley, y va a mencionar a Abraham. Y vamos a aprender más profundamente la doctrina de la justificación por la fe. Así que esta es como una transición entre lo anterior y lo que viene. Sin embargo, abróchate el cinturón porque creo que Dios nos va a llevar a un paseo intenso en su palabra hoy. ¿Dónde está pues la jactancia? Dice Pablo. ¿Dónde está pues la jactancia? Hace esta pregunta. Escucha esto. Dios es rey. Dios es rey. Dios es Señor. Y por lo tanto, siempre Dios ha sido digno de toda nuestra adoración, de toda nuestra alabanza. Y Dios aborrece, odia y detesta la idolatría. La idolatría es poner otras cosas y a otras personas en el lugar de Dios. Y lo detesta no solo porque Él quiera la gloria para Él, que de hecho la quiere para Él, sino porque si Dios es Dios y si Dios es todo lo que dice ser, solo Él merece la gloria. Y si no se le da solo a Él la gloria, es pecado. Y si es pecado,
Dios aborrece el pecado. Lo interesante es ver que toda la Biblia comparte un mismo relato de gracia en todo momento, pero del hombre siendo idólatra. ¿Y cuál es el acto básico de la idolatría? La base de la idolatría es cambiar a Dios, quitar a Dios del trono y poner otra cosa. Dios es nuestro proveedor, no, lo quito del trono y pongo otra cosa que yo creo que es lo que me provee. La fuente de gozo, quito a Dios y pongo otra cosa que es lo que provee. Pero la base es quitar a Dios como el Señor sobre nuestra salvación y ponernos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que el acto de idolatría por naturaleza es nosotros querer alcanzar algo que solo Dios nos puede dar, alcanzarlo por nuestras propias fuerzas. Y eso ocurre desde el jardín del Edén. Desde el Génesis, el hombre quiso obtener una dignidad basada en un acto propio. ¿Qué quería el hombre que le ofreció Satanás? Ser como Dios. Es lo que dijo la serpiente a Eva. Si comen esto, serán como dioses y podrán saber y podrán conocer. ¿Y qué hizo el hombre? Renunció a Dios como el rey soberano y tomaron otro camino. ¿Para qué? Para obtener beneficios que solo podían obtener en Dios. Y la batalla del hombre siempre ha sido la misma. La historia de la Torre de Babel. ¿Cuál es la historia de la Torre de Babel? Los hombres, la civilización que existía en ese momento, dijeron: vamos a hacer una torre para llegar al cielo. Y dicen, literalmente dijeron: y hagámonos un nombre. Es lo que declararon estos cuates. E hicieron estos zigurats, estas pirámides que son escaleras al cielo, tanto para que ellos puedan subir al cielo como que Dios baje. Querían obtener los beneficios divinos por sus propios actos. Dios los confunde, los dispersa por todo el mundo como castigo, y básicamente cada grupito siguió haciendo sus pirámides en todo el mundo con la misma intención: obtener una relación con Dios. ¿Por qué? Por sus recursos económicos, por su capacidad arquitectónica, por su fuerza de poder levantar grandes ladrillos. Y mira, si no, esa es la gloria de las antiguas civilizaciones: sus torres, sus pirámides. Abraham, el padre de la fe, dice el texto, y lo vamos a ver la próxima vez que toquemos Romanos: Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó Abraham? A Abraham se le dijo: ¿qué crees, Abraham? Aunque tienes 100 años y tu mujer también, y aunque han sido estériles, van a tener descendencia. Y le muestra las estrellas: así será toda tu descendencia, Abraham. Y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Es la promesa, básicamente. Entonces, para que en la descendencia de Abraham fueran benditas todas las naciones de la tierra, ¿qué tenía que tener primero Abraham? Un hijo. ¿Qué hizo Abraham? ¿Y qué hizo su mujer? Se ponen de acuerdo para que Abraham se meta con una esclava y tiene un hijo con Agar, su esclava, Ismael. Y presenta a ese hijo: mira, aquí está mi descendiente. Y Dios dice:
yo te voy a dar un hijo con tu esposa. Y mira, Abraham quiso tomar un propio camino basado en su propia inteligencia, en su propia astucia, en su propia capacidad, pero no era el camino de Dios. El hombre constantemente está por sus propios actos, por sus propias obras, por su propio conocimiento, por su propia moralidad, queriendo obtener cosas que Dios ha prometido y cosas que solo Dios puede dar. Y mira, podría pasarme 1, 2, 3, 4 horas contándote la siguiente historia, porque esto es cronológico, ¿eh? Apenas vamos ni siquiera la mitad de Génesis. Y podríamos ir, y toda la Biblia está llena de historias donde el hombre quiere trazar su propio camino para alcanzar la bendición, la promesa, lo que Dios ofrece. Moraleja: los hombres queremos obtener beneficios por nuestros actos. Así funciona el ser humano y así es como hemos construido la sociedad en la que vivimos. Obtenemos todo en base a nuestros méritos. Y la sociedad ha llevado esto a un punto extremo, a un punto límite, a un punto grotesco. De menosprecio, de menos capacidad, de total falta de consideración con el que no puede. Hemos invertido roles, hemos invertido un montón de cosas porque todos los hombres están... A ver, es que ustedes son cristianos. ¿Algunos de ustedes vieron Guerra Mundial Z? ¿Se acuerdan de esta película de Brad Pitt y de una enfermedad zombie? Nadie la vio. Uy. Que Dios os bendiga, mundanos, que ven películas. Bueno, hay una escena ahí donde estos hombres enfermos, entre paréntesis como zombies, quieren cruzar una barrera así gigante y empiezan a hacer una escalera humana donde básicamente hay otros que empiezan a montar y empiezan a montar y empiezan a montar porque ellos están desesperados por cruzar y matar gente. Y esa escena me recuerda mucho cómo es el ser humano. Está constantemente corriendo y aplastando, y todos nos estamos aplastando, y los aplastados quieren aplastar a los que aplastaban, y así son las historias de las revoluciones, por ejemplo. Son esas historias. Se rebelan los oprimidos, matan a los opresores. Luego los oprimidos ya son los nuevos opresores. Y esa es la historia de siempre. ¿Por qué? Porque está en la terrible naturaleza humana alcanzar cosas por nuestros actos. Y todos tenemos eso en nuestra naturaleza caída. Y esto no es una batalla de gente, es que sí hay gente orgullosa, todos de alguna manera queremos siempre por nuestros propios méritos obtener cosas. Y por supuesto que hay reglas para que una sociedad funcione, hay reglas de economía y no me voy a meter en eso. Pero hay puntos donde es razonable y justo aplicar que si un equipo hizo 3 goles y el otro hizo 0 goles, ¿quién ganó la copa? El que hizo 3 goles. Yo no estoy hablando de otra cosa, porque así funciona la sociedad y así de hecho funciona la competencia. El tema es que venimos a la Biblia, venimos a Dios y venimos específicamente al evangelicalismo o al protestantismo y nos cuentan una historia que funciona
distinto. Que la salvación no es para los que biológicamente están más desarrollados, es para los enfermos. No es para los más fuertes, es para los débiles. No es para los más sabios, es para los necios. No es para el que más haga, es para el que reconoce que no puede lograr nada. Y esto es un shock, una cosa que nos cuesta demasiado. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Construir del cristianismo bíblico una religión por obras. E inventamos el legalismo. Inventamos el evangelio de la prosperidad. Los que más dan son más bendecidos. Y inventamos un chorro de demás herejías para poder sentirnos aliviados en nuestra necesidad de que nuestro orgullo esté siendo alimentado. Oh, sí, es que yo hago esto, es que yo hice esto, es que por eso me va bien, es que por eso Dios me bendijo, es que por eso mis hijos están en el camino del Señor, es que por eso obtuve el trabajo. Y sí, gracias a Dios por darme una religión diabólica, porque eso no es el evangelio. Entonces venimos a una iglesia donde se predica el evangelio y la gracia, y hay un choque, así como, uy, yo creo que ahí son muy libertinos, como que ahí no sé, pero no es porque tengas al Espíritu Santo dándote discernimiento, es porque el fariseo que vive en ti está siendo confrontado con el evangelio de la gracia gratuita. Y te reto a algo, aguanta un rato, aguanta que la gracia doblegue tu orgullo y seas liberado de tus propias obras. Es el evangelio que predicaba Pablo, un evangelio que golpea el ego del hombre. La Biblia constantemente y todo el tiempo tiene un mensaje. Es necesario que el hombre mengüe y que Dios crezca. ¿Cuál es el mensaje? Morir a uno mismo. El quebranto. La Biblia habla del quebranto como el medio por el cual Dios derrama su gracia en nosotros. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los perseguidos. Dios da gracia a ¿quiénes? A los humildes. El evangelio es para los débiles, para los menospreciados, para los que no tienen nada que dar y nada que ofrecer. Jesús dijo, el médico solo vino a sanar a los enfermos, a los que tienen necesidad de un médico. El evangelio es solo para pecadores condenados. El infierno está lleno de moralinos, de gente buena onda, de gente buen rollo, de gente que decía, sí, es que yo soy una buena persona y hay que ayudar y hay que hacer, pero no se arrepintió de sus pecados y dijo, Rey Jesús, tú eres el Salvador. Bueno, solo hay uno. Yo, un pecador que merece el infierno, sálvame. ¿Dónde está pues la jactancia? Dice Pablo.
queda excluida. Bye, no hay espacio para la jactancia. ¿Por cuál ley? La de las obras. No, dice, hay una ley que destruye la jactancia. Y por ley aquí se refiere como a un principio que destruye la jactancia, el orgullo. ¿Cuál es ese principio? El de la fe. El de la fe. De nuevo, el evangelio bíblico no es apto para orgullosos. Y Pablo entiende que la jactancia es uno de los peores males y la miseria principal del mundo, el orgullo. ¿Cuál es el tema? Nuestra justicia. ¿Qué es tu justicia? Es tu historial, tu currículum. ¿Cuántos buenos actos has hecho? Piensa en eso. Probablemente muchos. Hay gente que es a todo dar, ¿verdad? Y tú dices, wow, mira, esa persona, cómo ayuda, cómo sirve a la sociedad. Padrísimo, padrísimo. Ojalá conozca a Jesús. Porque sería lamentable que una persona tan buena onda perezca eternamente. Y aquí el fariseo, así el Sanedrín está, y la gente ya estás así diciendo, entonces estás diciendo, Adrián, que tenemos que ser malos. Yo no estoy diciendo eso, compa. Deja de inventar cosas. Deja de poner barreras. Entonces, estás diciendo, Adrián, que tenemos que golpear a las viejitas en la calle. Porque hay gente que la resistencia es así, ¿no? Ah, sí. Pide al Señor que doblegue un poco tu orgullo. Eso es resistencia pura. Porque yo no he dicho eso. Yo estoy diciendo que en el estándar moral algunos serán mejores que otros. Pero gracias a Dios, nuestra salvación no depende de nuestro estándar moral. Porque ¿cuál es el estándar de Dios? ¿Cuál es el estándar de Dios? Obviamente que si tú vives en un contexto o en una familia de gente nefasta, grosera, insoportable, y tú eres el que menos groserías dice, tú dices, pues sí, yo soy el bueno. Pero si te pones al lado de Jesús, ¿qué tal? Tu currículum. Y normalmente cuando nosotros, sabes, yo trabajé algunos años en recursos humanos y pues la gente venía a pedir empleo o contratábamos y traían su CV, ¿no? Y era curioso cómo la gente le metía rollo y rollo. Y tú ya sabías cuando este cuate quería pantallar. Sí. Metía todo de todo, inventaba cosas. ¿Por qué? Porque lo que la gente busca a veces siempre con su currículum, es que cuando uno lea su historial diga, wow, eres aceptado. Tienes todo lo necesario para ser parte de esto. Y esa es nuestra justicia. Cuando ese currículum es moral o espiritual. Y esa es la mayoría de las religiones, o todas, aparte del cristianismo bíblico, todas las religiones te enseñan que en base a qué tan interesante sea tu historial moral y espiritual, tú podrás ser salvo. Y
acuerdo que siempre pasamos por un lugar donde estaba lleno de personas y la gente estaba vendiendo comida y era un lugar religioso y la gente estaba como trabajando y el clásico comentario de, mira, cómo aquí sí trabajan bastante, cómo aquí sí le echan ganas, ¿no? El clásico cristiano que siempre está viéndole mal a todo, ¿no? ¿Cómo aquí sí le echan ganas? ¿Cómo aquí sí? ¿Cómo aquí sí? Hay dos explicaciones sencillas. Aquí ellos lo están haciendo porque les dijeron que de eso depende si se van al cielo o al infierno. Y si a mí me mandan a vender tamales todo el día para irme al cielo, toda la semana me aviento por si hay dudas. Y acá han malentendido la gracia. Y no quieren hacer nada porque ellos dicen, no, pues total, yo me echo una hamaca porque total Dios salva. Son errores teológicos. Pero si dependiera de tus actos tu salvación, ¿a poco no le pegarías en alta? ¿No? Le darías. ¿Por qué? Porque creemos que entre más hagamos y entre más buenos seamos y entre más astutos, más talentosos, más doctos, todo esto, venimos y seremos aceptados. Dice, ¿dónde queda la jactancia? Queda excluida. Mira, la jactancia es un término de guerra. Nosotros estamos acostumbrados a este término en la Biblia y lo consideramos un término del cristianismo, pero es un término que pertenece a la guerra. ¿Cómo un soldado podría... ¿Has visto estos soldados, los soldados cómo viene una batalla y saben que hay altas posibilidades de que se mueran, incluso son menos y todo eso, pero ¿qué pasa? Salen así convencidos de ir a la batalla y que pueden ganar la batalla y pueden salir contra el enemigo. ¿Y cuál es el tema? Soy más fuerte, peleo mejor, tengo mejores armadura, tengo mejores armas. Acuérdate de Goliat, que hacía Goliat frente al ejército hebreo. Se burlaba de ellos. ¿Por qué? Porque el tipo medía más de 2 metros. Estaba súper armado. Nadie podía contra él. Entonces decía, mira, yo tengo ciertos atributos que me hacen estar totalmente confiado. Y eso es la jactancia. Es la confianza de enfrentar el día por algo en lo que te jactas. Yo soy alguien porque tengo esto. Puedo vencer lo que venga porque soy esto. Y en lo que nos jactamos a veces es lo que nos define y en lo que desarrollamos toda nuestra identidad, toda nuestra autoestima, lo construimos sobre una torre de arena. Decimos, es que yo soy súper inteligente, es que yo soy bueno, es que yo soy así, es que yo soy muy respetuoso, y construimos nuestra jactancia, aquello que decimos, mira, yo creo que le conviene a Dios salvarme. Mira Pablo, usando su mismo ejemplo. Filipenses 3, del 4 al 14, te lo voy a leer, dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Confiar en la carne es jactancia, es confiar en lo que yo puedo lograr y en lo que yo tengo y en lo que yo he hecho. Si algún otro cree tener motivos para confiar en la carne, yo mucho más. Te voy a decir algo. Aun si tú eres la persona más chida de aquí, más inteligente, más exitoso, más guapo, aquello en lo que te jactes, sí. Más espiritual, con más experiencia en la iglesia, has hablado hasta en lenguas angelicales,
Tú casi le predicaste el evangelio a Billy Graham, pues. Lo que sea, cualquier cosa que te jactes. Algunos puede ser en tema laboral, en tema académico. Ninguno de ustedes le llega a Pablo. Ninguno de ustedes llega a Pablo, porque conocemos al Pablo de acá que nos está diciendo estas cosas. Pero Pablo era top mundial del Imperio Romano, no estoy hablando de cualquier cosa. Ellos gobernaban el mundo. Tenían toda la sabiduría helénica. Pablo era griego. Sabía filosofía, se aventó un tiro con filósofos alguna vez, y lo vemos en Hechos. Y era ultra religioso, ultra judío, fariseo. Pero mira, aquí cuenta, este es el currículum de Pablo, dice: circuncidado a los 8 días de nacer. No te voy a decir cuántos se circuncidaron, porque del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, papá. Hebreo de hebreos, sangre pura, pues. En cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué quiere decir? Que este cuate se sabía la Torá de memoria. Y desde pequeñito se la aprendió. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. 7. Pero todo lo que era para mi ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y cuando dice como pérdida, está hablando de estiércol literal. La palabra original se refiere a ese tipo de basura. Eso es estiércol, comparado con obtener a Cristo, dice. Unos, por mucho menos, ya sienten que les deben un lugar al lado de, Jesús, dame tu trono un rato, te lo cuido en las mañanas. Y Pablo dice, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Te voy a decir algo. En el cielo todavía no ha llegado y nunca llegará un orgulloso. Todavía no ha llegado nadie en el cielo, ni llegará alguien que llegó con su currículum y dijo, mira, yo creo que merezco, considéralo, mira, chécalo bien. No existe y no existirá. Y Pablo dice, el valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Es un resumen de lo que hemos aprendido aquí. La justicia por la cual podemos entrar a la presencia de Dios y recibir todas las promesas, todos los beneficios, ser salvos, no es nuestra justicia, es la justicia de Cristo. Y esa se obtiene creyendo en Cristo. Dice, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y mira lo que dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos,
Yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo lo tiene clarísimo, descifró el código, Pablo. Ahora, este Pablo ya es el Pablo de Filipenses, papá. Ya es San Pablo. Y aún allá donde estaba Pablo, él dice, no hombre, ¿tú crees que yo ya llegué? No. Y Pablo no viene a decir, pero mira, pues ya estoy aquí, ¿no? Estoy más arriba que todos. No, me olvido de lo que queda atrás. No importa si yo soy básicamente el papá espiritual de los Efesios, de los Gálatas, de los de Colosas, de los de Tesalónica. No importa si yo soy el apóstol más importante de la historia. ¿Qué va? Yo no he llegado. Ya me olvidé de eso. ¿Quién es? ¿Qué hiciste? No importa. Prosigo a la meta. Y esto nos cuesta. ¿Y sabes cuál era uno de los motivos por los cuales Pablo lo tenía clarísimo? Porque Pablo sabe perfectamente lo que tiene en Cristo por la fe. ¿Y sabes por qué nosotros no podemos soltar este historial de justicia y estas cosas? Porque seguimos creyendo que esas cosas son las que me hacen valioso delante de mi Dios. Básicamente, aunque aparentemente tenemos alta autoestima, porque nos sentimos, en realidad somos los más miserables. ¿Sabes quiénes son los que tienen mayor estima? Los que entienden que son profundamente amados por el Rey del universo. ¿Qué cosa más valiosa e importante que eso? Soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo llegaste ahí? Dije, nada soy y no tengo nada que ofrecer más que pecados y fallas. Y fui rescatado, fui adoptado, fui llamado, fui enviado. Pero aquellos que no se saben amados, aquellos que están acomplejados espiritualmente, son los que constantemente van a seguir confiando y descansando en lo que son y en lo que hacen y en lo que tienen. Y no voy a meter a estos temas, pero esto tiene que ver con temas sociológicos, con temas psicológicos. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te enseñaron en tu hogar? ¿Qué tan amado fuiste? ¿De qué dependía un abrazo de tu padre? ¿Fuiste abandonado? ¿Fuiste rechazado? Déjalo atrás. No importa. Dios nos ama. Dios nos salva. Y Dios está para nosotros. Deja de anunciar tu currículum. Y si lo vas a anunciar, que sea en este tenor. Como Pablo dijo en Gálatas 6:14, pero jamás acontezca que yo me gloríe
sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para Dios, para mí y yo para el mundo. Ahora te voy a decir algo. Te describí cuál es el corazón y la naturaleza humana. Todos estamos ahí. Y si tú estás diciendo, uy, si es que hay gente orgullosísima, qué bueno, pastor, la verdad que ya hacía falta que les hablaras a algunos de esto. Ay, papá, lástima, desperdiciaste ya 40 minutos de algo que Dios te quería decir a ti, probablemente el más orgulloso de todos. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué la jactancia queda excluida por la ley de la fe? Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley, dice el 28. Y no te voy a explicar de nuevo a fondo todo eso, porque esa es la salvación. Somos salvos, ¿por qué? Por la fe, no por obras. Evangelio 101 es eso. ¿Y por qué? Porque si fuera por la ley, entonces los gentiles quedarían excluidos. Y dice, ¿acaso Dios es Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Dios justificará por medio de la fe a los circuncidados y por medio de la fe a los incircuncisos. Dios va a salvar a los que crecieron en la iglesia cristiana y a los que al último momento brincan y llegan al evangelio como el ladrón en la cruz, que nunca hizo nada más que al final de su vida reconocer: yo soy pecador, tú eres quien dice ser el Salvador, acuérdate de mí. Creyó. ¿Qué le dijo Jesús? Mira, te quedan 1 hora de vida, al menos aviéntate unos 3 Padres Nuestros para que no entres así sin nada al cielo. ¿Le dijo eso? No, ¿verdad? Le dijo: porque creíste y porque reconociste que tú estabas simplemente condenado y no había nada para ti más que una confianza en que yo te pudiera sacar. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto atenta contra el ego, contra el ego de los que están pedaleando de, qué chistoso, ¿no? Mi tía hasta bruja era, va al pastor, le predica antes de morir y se salva. Y yo llevo 30 años en la iglesia ofrendando, dando, no, pues qué chiste. Pues piérdete, a ver si te da tiempo, ¿no? De nuevo, atenta contra el ego. Pero este es el evangelio glorioso. Y te digo algo, si tú piensas que la tía bruja que conoció a Cristo antes de morir era peor que tú, no comprendes la magnitud de tu pecado. Tú, recuerdo un sermón pasado, tú que tienes la palabra, tú que tienes la Biblia, tú que tienes la iglesia, aún así sigues pecando. ¿Cómo te atreves a juzgar al que no la tiene y peca? Delante de la cruz todos debemos ponernos así: sálvame. Y eso para algunos es un golpe al ego, pero créeme, cuando comprendes y has comprendido y estás quebrantado y humillado, esta es la mejor noticia. ¿Cómo le decimos al evangelio? Las buenas nuevas. ¿Qué crees? Que a pesar de lo que eres, de lo que has hecho, Dios puede salvarte y quiere salvarte. Por eso Dios muchas veces, y de hecho, si no lo haces tú,
Él lo va a hacer. Nos quiebra para poder salvarnos. Por eso que las historias de muchos son en quebranto. Como Job, el que causa la herida pone la venda. Y a veces nos tienes que quebrar las piernas para que caigamos de rodillas y dejemos de confiar en nuestros propios logros, actos, capacidades y decir, ahora sí, no tengo nada. Porque maldito el hombre que confía en el hombre, incluyendo en uno mismo. Ahora, entonces la ley es nada, porque dice, leímos en el 31, anulamos entonces la ley por medio de la fe, de ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Porque algunos dicen, pues entonces vamos todos a hacer maldad. No. ¿Cómo se confirma la ley en esta noticia? Mira, de nuevo es el Evangelio. Cuando tú entiendes lo que dice la ley y lees lo que dice la ley, tú tienes que sacar una conclusión, ¿eh? La conclusión es, estoy listo, estoy condenadísimo. Porque es que yo pensé con que ayudaras a la gente a cruzar la calle y con que no le hicieras mal a nadie, con eso era suficiente. Hijo, eso lo hacían hasta los nazis. ¿Por qué te jactas en algo así? La ley te condena. Es una tras otra cosa. ¿Qué te anuncia eso? Así de santo es Dios. Ese es el estándar de Dios. ¿Quieres entrar por tu justicia? Vive la ley por completa. No, nada más no mentirás, ni siquiera nada más los 10 mandamientos, que ni siquiera eso podrías. Pero son muchos más. Entonces, ¿la anulamos? No. La ley está confirmada. ¿Cómo? Cristo cumplió la ley. Cristo sí cumplió la ley. Y esa es una de las bases del Evangelio, que Cristo nos imputó, nos transfirió su santidad. ¿Recuerdas que dice el texto? Sin santidad nadie verá al Señor. Estamos todos listos, pero siguen llegando todos los días gente y ve cara a cara al Señor. ¿Por qué? Porque vamos con la santidad que Cristo vivió por nosotros. La ley nos calla y nos humilla, habíamos estudiado. La ley abre la puerta para que nosotros digamos, híjole, estoy condenado, ¿quién puede salvarme? Cristo. Cristo. Y entonces nuestra mirada en la ley cambia, porque la ley sigue como tal, seguía ahí. Y era tan importante para Dios que la ley se cumpliera, que mandó a su Hijo a vivirla. Y era tan grave para Dios que no se cumpliera la ley, que mató a su propio Hijo como castigo, sustituto de nosotros, el justo por los injustos. Ese es el Evangelio. Por eso es que a alguien que escucha esto y dice, pues ya voy a vivir como yo quiero, no has entendido nada. La ley era tan importante que le costó la vida a nuestro Señor. Y gracias a Dios, nadie se salva por la ley. Porque si se salvaran por la ley, nadie se salvaría. ¿Dónde queda pues la jactancia? Excluida. No hay nadie aquí que haya merecido estar aquí.
No hay nadie salvo que haya merecido ser salvo. Tú dices, pues sí, es que no te puedes comparar con los más malos porque vas a salir ganando, papá. Si juegas fútbol contra un niño, lo vas a golear. Ponte en el estándar de Dios. ¿Vivías según el estándar total de Dios? ¿Nunca tuviste pensamientos incorrectos? ¿Nunca tuviste rencor? ¿Siempre perdonaste inmediatamente? ¿Has amado incondicionalmente? ¿Nunca has confiado en otra cosa más que en Dios? ¿Nunca has tenido envidia? ¿Nunca te has jactado? ¿Nunca has dicho una mentira? ¿Nunca has robado nada? ¿Nunca has tenido pensamientos impuros o has cometido actos impuros? Etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de ustedes están listos desde hace rato. ¿Para qué sigo? De nuevo, si tu jactancia es que en vez de dejar de 5 pesos al cerillito dejaste 20 y tú dices, mira, seguramente hay una morada para mí en el cielo, una mansión, estás listo, papá. Eso lo hacemos porque somos generosos, porque damos de gracia lo que de gracia recibimos. Pero si tú piensas que vas a salir del súper y te vas a encontrar 500 pesos porque Dios me tiene que bendecir ahora, no has entendido nada. Para empezar, pudiste ir al súper. Hay gente que ni eso. No, es que sí, porque yo soy muy inteligente y soy muy trabajador. Podrías estar muerto. Todo es gracia. Todo es gracia. Y reconocerlo es vivir en libertad, decir, wow, soy profundamente amado. Y ahora, todas estas cosas que están, si tú eres exitoso, si tú eres trabajador, todas estas cosas que están, puedo disfrutarlas en la libertad de que no hago estas cosas para obtener el favor de Dios, sino hago estas cosas como un regalo que Dios me dio, como una capacidad que me dio el Señor. Si antes te jactabas de que eras alguien de iglesia de toda la vida, ya no lo haces como algo para obtener beneficios, sino dices, gracias a Dios porque me libré de muchas cosas. Gracias a Dios porque me ha permitido servir. Gracias a Dios porque me ha permitido ofrendar. Gracias a Dios, y tu perspectiva cambia de alguien que está luchando para ver si Dios le sonríe a alguien que ha obtenido todo el amor del Padre, que ha sido recibido, ha sido llamado, ha sido amado y que por lo tanto disfrutas todo. La persona más miserable del mundo es la que vive constantemente apuntando a que nuestro gozo va a depender de los resultados de mis obras. No hay cosa más cansada que eso. No hay cosa que provoque más miseria que eso. Y eso es porque por naturaleza seremos inconsistentes. Imagínate si que Dios te bendiga va a depender de ti. ¿Qué va a pasar cuando no le echas ganitas? ¿Qué va a pasar cuando te portas mal? ¿Te va a atropellar un carro saliendo de tu casa? ¿Va a desaparecer la comida del refrigerador? No, ¿verdad? Cuando nos demos cuenta de que no podemos vivir bajo un estándar, pero Cristo lo vivió, ¿qué hacemos? Vivimos en adoración a Él, porque Él es digno. Y entonces nos convertimos en las personas más felices de la tierra. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos y no tengo que ganármelo yo, sino porque Cristo ya lo ganó por mí, ahora quiero vivir para agradar a mi Rey. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo tuvo tan claro, aún con todo lo que él era. Él dijo: yo ya morí, pero ahora lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el revolucionario mensaje de la gracia, de la salvación por fe en un mundo de orgullosos. Pero este mensaje es hermoso. ¿Sabes quién puede ser salvo? Piensa: cualquiera que se humille delante de Dios. Oye, es que hizo mucha maldad. No importa. A veces son los que más reconocen sus pecados. ¿Sabes cuándo te va a amar Dios? ¿Cuándo? Siempre. En tus días buenos y en tus días malos. Y ruego al Señor que nos ayude todos los días a predicarnos este evangelio, en especial en aquellos días que nos sentimos más importantes de lo que somos, que nos sentimos tan fuertes que ni oramos, que nos está yendo tan bien que dejamos de llegar a la iglesia, que como ya todos están sanos en casa, ya no clamo. Ya en vez de escuchar música de oración, pongo otro tipo de música. Cuando nos sentimos fuertes y poderosos, ya no oramos por provisión. Ya tengo un buen sueldo, no necesito que Dios me provea, yo me proveo. Cuando nos sentimos súper inteligentes, no que orabas por sabiduría, ya no, pues ya lo tengo descifradísimo. Ay de nosotros en esos días. Y si el Señor tiene que regalarnos más y más quebranto, que lo haga. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Que Dios nos guarde de eso. ¿Sabes cómo nos va a guardar de la altivez y de la soberbia? Recordando todos los días que es por Jesús y solo por Jesús. Y que el que está al lado que no tiene a Jesús, no es que no lo merezca, ni es que yo merezca más. Amo al que está al lado. ¿Por qué? Porque sé que él necesita a Jesús tanto como lo necesito yo todos los días. Cambia por completo nuestra vida. ¿Qué le vamos a pedir al Señor? Ayúdame a vivir esto. Porque de nuevo, aunque tú lo des por hecho y digas: sí, ese es el evangelio, ya yo lo entendí, seguimos batallando. Y lo haremos, ¿por qué? Porque está en nuestro corazón desde Adán, desde Eva. Y todos somos hijos de Adán, hijos de Eva, y por lo tanto lo llevamos. Así que el evangelio no es para los domingos, iglesia. El evangelio es para todos los días. ¿Dónde queda pues la jactancia? Excluida de nuestras vidas. Pidámoselo al Señor, ¿sale?